Bueno, después apareció el Niño Moy sacando esta pelota. Tremenda la estirada, tremenda la estirada de este arquero joven que tiene Ecuador. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana, por supuesto. Claro que sí, estamos con uno de los primeros partidos de la noche, uno de los partidos que inauguró esta fase de grupos de Copa Libertadores. Tenemos al Matagigantes, al Colosal, un viejo conocido acá ya de la pantalla de Suda, enfrentando a Argentinos Juniors, un equipo que de a poco se está volviendo a acostumbrar a jugar en competencias internacionales. Lo está haciendo de una muy buena manera, hay que decirlo. Hoy Argentinos volvió a jugar un partidazo. Pero, como siempre les digo, nosotros en este caso nos vamos a centrar más en Independiente del Valle, que es el equipo que venimos apoyando hace más tiempo. ¿Vamos a estar hablando de argentinos? Claro que sí, pero bueno, en este caso Independiente del Valle, por un lado perdió 1-0 enfrentando a Argentinos Juniors, visitó la Paternal, saben lo que es esta cancha que es muy complicada. En el fútbol argentino siempre se complica, cualquier equipo que va a la Paternal termina siendo complicado, y más como viene jugando Argentinos últimamente, que ha crecido mucho, lo vuelvo a repetir. Hoy yo no lo podía creer cuando miraba las apuestas y estaba favorito Argentinos Juniors. Yo decía, no puedo creer, si el que viene de ser campeón de Copa Sudamericana y de Recopa Sudamericana es Independiente del Valle. Pero bueno, se ve que se dio al final lo que venían anticipando, ganó Argentinos Juniors. Hay una jugada muy polémica, que para mí hay un penal que no se le sanciona a Independiente del Valle, lo vamos a estar viendo si es que encuentro la jugada. Pero vamos a ver juntos lo que fue el resumen del partido. Como siempre les voy a invitar a que se suscriban y que activen la campanita. Y vamos a meterle pila porque esta copa recién arranca, todavía queda mucho por delante. Corinthians y Liverpool de Uruguay van a jugar su partido esta semana también, que son los otros dos que integran este grupo. Y vamos a darle play a lo que fue el resumen del partido. Ahí estamos viendo el esquema que puso hoy en día Milito en cancha, un 4-4-2 clásico. Redondo y Fabricio Domínguez jugaron un partidazo los dos, la verdad. Me quedo más con el partido de Fabricio Domínguez, mucho desgaste yendo y viniendo por el carril del medio y también volcándose a la derecha. La verdad es que jugó muy bien. Arrancó muy enchufado el Colosal, arrancó muy enchufado con este bombazo de afuera del área de Ortiz, si no me equivoco fue. Un muy lindo zapatazo de Ortiz de afuera del área, muy lindo. No lo tenía este chico, pero patea muy bien de afuera del área y ataja muy bien la Ancilota. Están viendo que las primeras jugadas fueron todas de Independiente del Valle, porque la verdad es que hasta el minuto 20 fue una apisonadora, te pasó por arriba. Tuvo esta situación de Kevin Rodríguez, que por esto no entra. Kevin está muy, pero muy errático en los metros finales. Se genera la situación re bien, es más, arrancó el partido y era un aluvión. Pasaba por arriba de los centrales, se chocaba, los tiraba al piso, los gambeteaba, los pasaba en velocidad. Estaba hecho un animal. Ahora, en los metros finales van a estar viendo que se comió 3-4 goles que eran hechos. Acá un gran cabezazo, no sé si fue Junque. Fue Junque, ¿no? Sí. Junque, que hoy tuvo una noche para el olvido, hay que decirlo. Bueno, tenía este cabezazo y pegaba en el palo. O sea, Independiente tuvo lo suyo y creo que por ese aguante que tuvo Argentinos, que tuvo el bicho en los primeros minutos, fue que terminó llevándose el partido. O sea, aguantar en los momentos exactos y después golpear cuando tenía que golpear. Acá una de Fabricio Domínguez que pasa muy cerquita, muy linda el disparo de Fabricio, que como les digo fue una de las figuras de la noche. Otro de las figuras fue Moisés, a pesar de que en esta salió un poco flojo. Moisés Ramírez, el niño Moy, en este caso Superman Moy, o como quieran decirle, superhéroe Moy, voló para todos lados y hoy fue clave para que Independiente del Valle no se vaya por más de un gol de diferencia abajo. Tuvo muy buenas atajadas durante todo el segundo tiempo, el primer tiempo también. Acá uno de los goles que le anulan a Ábalos, que hoy también tuvo una noche para el olvido Ábalos. Bueno, primero le anulan este gol que estaba en offside, está bien anulado el gol. Por un piecito está nada más que adelantado. Son jugadas así milimétricas, ya lo saben, siempre son así y siempre van a ser así. Desde que apareció el VAR, esto es así y toda la vida no fue así. Bueno, en este caso ahora sí. Acá estamos viendo la jugada de Kevin. Esta fue la más clara de todas. Terminaba el primer tiempo, era la última jugada del partido. Mirá, del primer tiempo, perdón, y mirá, por esto nada más no entra, por esto. Y lo que les decía, o sea, en el momento que empiece a agarrar ritmo van a ver que lo vamos a ver metiendo la pelota. El gol de Argentinos, fíjense que ni siquiera estaba la cámara puesta. O sea, fue un gol de vestuario, un bombazo tremendo, la verdad. Lo de Cabrera, la pelota salió derechita. Fíjense que esas pelotas por lo general cuando las agarrás, las tirás a cualquier lado. Bueno, Cabrera la agarró de lleno, derechita al palo, un golazo. Después esta gran atajada de Moisés Ramírez, que lo tuvo de hijo Ábalos. Verdaderamente hoy fue el hijo de Moisés Ramírez Ábalos. Pero bueno, lo que les venía diciendo del gol de Cabrera, un gol
que es inatajable. Acá la mano de Junque, como para redondear una mala noche para Junque, que estuvo mal en los pases, mal en los relevos. Bueno, después apareció el Niño Moy sacando esta pelota. Tremenda la estirada, tremenda la estirada de este arquero joven que tiene Ecuador y que para mí va a ser el arquero titular de la selección ecuatoriana. Tremendo, la verdad, increíble. 23 años tiene Moisés Ramírez y miren lo que está haciendo. Bueno, le atajó una pelota increíble y después vino, sobre el final del partido, una jugada en la que, si no me equivoco, es Michael Hoyos, patea y le pega en la mano a Villalba. Y para mí esa mano es la misma mano que le cobraron a Junque. Entonces no entiendo cuál es el criterio para cobrar una mano sí y la otra no. No lo entiendo, la verdad. Cada día entiendo menos el criterio que usan. Hoy le cobraron un penal a River que mamadera, un penal, un fantasma fue el penal, un penal fantasma fue. Entonces, hay que, lo que digo todos los años, lo sigo repitiendo, y ya la primera fecha, muchachos, primera fecha de fase de grupo, y ya tenemos un quilombo, ya hay jugadas polémicas en todos los partidos. O sea, yo miro a los árbitros y verdaderamente cuando los miro digo, miren qué impresentable, porque no solo no están bien físicamente, que ya te das cuenta en la imagen que no están bien físicamente, sino que se los nota con duda, se dejan manejar el partido por los jugadores. No se entiende, la verdad. Y además cuando van a ver al VAR, después se hacen los soberbios y cobran lo que ellos quieren. O sea, no se dejan ni siquiera ayudar. Así que no entiendo la verdad lo que está pasando. Cada día me defrauda más, podemos decir. No me espero nada y aún así me siguen defraudando, la verdad. Pero bueno, es una jugada polémica. Argentinos no tiene nada que ver en esto. Argentinos hoy jugó muy bien y para mí mereció ganar la Independiente del Valle. Hoy Independiente del Valle, por primera vez después de mucho tiempo, debo decir que se vio sobrepasado por su equipo rival. Está claro que en Ecuador va a ser otra la historia para mí, va a ser otro equipo y veremos cómo lo plantea Milito. Bueno, en la revancha veremos qué va a pasar. Pero lo que hay que decir es que hoy en día Argentinos mereció ganar, se lleva el partido 1-0, pero eso no quita la jugada polémica del final. Dicho esto, los invito a que dejen su opinión acá abajo en los comentarios, que se suscriban al canal, que activen la campanita y como nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.